Y voy a leer la palabra de Dios con toda la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice en Lamentaciones 3, 22 al 23 de la siguiente manera: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron ¿qué? Sus misericordias. Verso número 23. Nuevas son, diga conmigo, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios de nuevas oportunidades. ¿Cómo he titulado este mensaje? Dios de nuevas oportunidades. Cuando uno lee este pasaje del libro de Lamentaciones, lo primero que viene a nuestra mente es la grandeza de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos profundizamos en la enseñanza de fondo de este texto, nos damos cuenta que en realidad esa misericordia corresponde a oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. ¿Por qué digo que corresponde a oportunidad? Porque dice la palabra que gracias a su misericordia ni usted ni yo hemos sido consumidos. Es decir, merecíamos ser consumidos, pero por la misericordia de Dios no somos consumidos. Y luego dice, nuevas son cada mañana. Es decir, el día de hoy es una oportunidad que Dios nos brinda para disfrutarla. ¿Cuántas dicen amén? Muchas personas hoy en día no pudieron levantarse. Muchas personas hoy en día quizás están postradas en una cama. Muchas personas hoy en día no tuvieron la oportunidad de decir, puedo disfrutar de todas las cosas que Dios ha creado. Y gracias a la misericordia de Dios, por las cuales no hemos sido consumidos, usted y yo estamos disfrutando de este día. Diga conmigo, todos los días es una nueva oportunidad. Y como todos los días es una nueva oportunidad, pues obviamente todos los días acarrea una nueva misericordia. Por lo tanto, esa oportunidad que Dios te brinda, que Dios me brinda, debe ser aprovechada al máximo. Alguien dijo una gran verdad, que hay tres cosas en la vida que pasan y no regresan. Número 1, el tiempo. Número 2, las palabras. Y número 3, las oportunidades. Iglesia, a veces no hay próxima vez. A veces no hay una segunda oportunidad. A veces no hay a veces. A veces sencillamente es el día de hoy. Por lo tanto, tu oportunidad puede ser incluso el presente día. Hablar del Dios de las oportunidades es hablar también del Kairos de Dios. Una oportunidad puede ser definida como un momento oportuno que hay que aprovechar. Oportunidad es el momento propicio para hacer algo o el momento indicado para recibir algo. Y así es el Kairos de Dios. Es el momento único, es el momento adecuado, es el momento correcto y es el momento oportuno. Hablar del Kairos de Dios y hablar del Dios de las oportunidades es hablar del tiempo señalado por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aprenda estos 4 enunciados. Número 1, Dios es un Dios de oportunidades. Número 2, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Número 3, Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero también Dios es un Dios de únicas oportunidades. En la Biblia encontramos tanto hombres como mujeres que conocieron al Dios de las oportunidades y de las segundas oportunidades y que experimentaron cada día la misericordia de Dios sobre su vida. A veces la gente piensa, pastor, pero es que la misericordia de Dios es para todos. Pero les recuerdo que en la Biblia hay un pasaje que dice que no es del que corra, no es del que quiera, sino de aquel que Dios tiene ¿qué? Misericordia. Obviamente Dios quiere bendecirlos a todos, pero no todos van a tener la oportunidad de ver la luz del día. No todos van a tener la oportunidad de disfrutar de su bendición. No todos van a tener la oportunidad incluso de tener la vida para poderla disfrutar. Y en la Biblia encontramos esa clase de lecciones. Por eso hoy quiero compartir esta enseñanza basado en 3 personajes. Y en esos 3 personajes a los cuales Dios le dio una segunda o nuevas
oportunidades. Entremos en materia en la predicación del día de hoy. Primer punto, voy a hablarle acerca de Jonás. Creo que la historia de Jonás es una de las historias más conocidas en la Biblia. Y voy a hablar acerca de la oportunidad de Jonás. La oportunidad de Jonás se registra, o la historia de Jonás se registra en el libro que lleva su propio nombre, el libro de Jonás. En el capítulo número 1, verso 1 al verso 3, dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios le dice, levántate, vete a Nínive, y le dice, y pregona en aquella ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero dice la palabra que obviamente Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive, sino que dice la Biblia en el verso siguiente, verso número 3, que se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis y descendió a Jope. Y allí encontró una nave que partía hacia Tarsis y él, pagando su propio tiquete, pagando su propio pasaje, entró en aquella barca y se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, Dios llama a Jonás para que cumpla con sus funciones proféticas y así poderle brindar una oportunidad al pueblo ninivita que se perdía en la maldad, que se perdía en el pecado. Ahora, dice la Biblia que cuando él recibe el llamado, lo único que se le ocurre a Jonás es huir de su llamado, huir de la santa convocación y delegación de la misión que Dios le había entregado. Compra un tiquete, se monta a un barco y está en Jope y luego toma un barco para dirigirse hacia Tarsis. Y él pensó por algún momento que había escapado del llamado de Dios, que había huido del llamado de Dios. Algunos expertos consideran algunas razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive. Una de ellas porque a través de la historia el pueblo ninivita se había caracterizado por ser un pueblo sangriento, por ser un pueblo guerrero, por ser un pueblo obviamente que mataba a todos sus enemigos. Algunos expertos consideran que una de las razones que Jonás tomó para no asistir a la cita que Dios le había encomendado, la misión que Dios le había encomendado, simplemente fue por miedo y por temor. Ahora, uno aprende a través de esto un principio muy importante. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios nunca te llevará a un lugar donde Él no pueda cuidarte. Y yo quiero que usted lo tenga claro. Dios nunca te va a colocar en un sitio donde su mano no te va a sostener, donde su providencia no te va a proteger. Entonces consideramos que los miedos le hicieron perder esa oportunidad a Jonás. Y también estaba perdiendo la oportunidad el pueblo ninivita. Algunos expertos dicen que la segunda razón por la cual Jonás no quiso asistir al llamado de Dios era porque sencillamente el pueblo ninivita siempre se había caracterizado como un pueblo adversario del pueblo de Israel. Y obviamente sobre el pueblo ninivita había una promesa o una profecía mejor acerca de su destrucción por causa de la maldad, por causa de su pecado. Entonces Dios a través de otros profetas había dicho que el pueblo de Nínive sufriría una destrucción como ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Entonces me imagino que Jonás consideró que si el pueblo ninivita no pertenecía al pueblo de Israel, ¿por qué tener misericordia de un pueblo que era adversario, de un pueblo que era enemigo? Más adelante uno puede comprender el sentido profético de toda esta historia, porque Jonás fue el único profeta de todos los profetas que predicó a un pueblo gentil, es decir, un pueblo no judío. Porque todos los profetas que se levantaron profetizaron para el reino de Judá y profetizaron para el reino de Jerusalén, para el reino del sur y para el reino del norte. Pero este es el único en la historia bíblica que fue llamado a predicar a un pueblo gentil, un pueblo no judío. Esa quizás podía ser otra razón. Ahora, no hemos llegado al eje central de este punto. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Obviamente el pueblo ninivita, Dios quería brindarle una segunda oportunidad. Pero dice la palabra que cuando Jonás desatendió el llamado de Dios, sencillamente Dios no le agradó. Y estando en el barco, dice la Biblia, que Dios empezó a levantar un gran viento en el mar
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se llegó a pensar que se partiría el barco. Eso lo dice el verso número 4. Entonces comprendí que en muchas ocasiones en tu vida y en mi vida, Dios es quien levanta tempestades. Porque aquí fue Dios quien levantó la tempestad. Y en muchas ocasiones, quizás una tempestad o un problema se ha levantado en tu vida o en mi vida por causa de no haber atendido el llamado de Dios. Muchas personas saben que están allí sentadas, que Dios les ha llamado, que Dios tiene un propósito para su vida. Muchas personas son conscientes que no están haciendo lo que deberían estar haciendo. No están sirviendo de la misma manera como deberían hacerlo. Muchas personas son conscientes que hasta el día de hoy están huyendo de la presencia de Dios, haciéndole un quite al llamado del Señor. Entonces dice la palabra que llega un momento en el cual Dios no se agradó de la actitud de Jonás y dice que Dios mismo levantó una tempestad en medio del mar. Y los tripulantes de aquella barca se preguntaban el por qué estaba ocurriendo. Si los reportes meteorológicos de aquella época decían que el viento les iba a ser favorable. Y apareció ese de repente en la vida de ellos. Hasta que dice la Biblia que ellos empezaron a echar suertes, a ver cuál era el resultado de tan inoportuna tempestad. Y descubrieron que el responsable era Jonás. En muchas ocasiones tú y yo somos los responsables de lo que nos está pasando. Tú y yo somos los responsables de las adversidades que nos están aconteciendo. Tú y yo en muchas ocasiones somos los responsables de aquellas tempestades que Dios está levantando. Ahora, no porque Dios quiera que tú perezcas, sino porque Dios quiere que tú le obedezcas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hay gente que dice, pastor, entonces Dios quiere matarme. No, Dios no quiere que tú perezcas, pero Dios sí quiere que tú y yo le obedezcamos. Dios quería que Jonás le obedeciera. A veces Dios prepara estas cosas para llevarnos a la obediencia. Pero no fue suficiente con que entonces los tripulantes echaran a Jonás por fuera de la barca, sino que Dios le tenía preparado un gran pez. Y en muchas ocasiones Dios prepara esos peces que representan los momentos inoportunos, que representan los momentos de las pruebas. Entonces dice la Biblia que Dios preparó ese gran pez y se tragó a Jonás en el mar. Y pasó Jonás 3 días y 3 noches metido en el pez. Fueron momentos difíciles para Jonás, fueron momentos de adversidad. Pero entonces dice la palabra que en medio de esos momentos Jonás oró. Diga conmigo, oró. Y buscó a Dios y le pidió perdón a Dios, porque él sabía que estaba en problemas. La pregunta es, ¿estás en problemas? Pero en realidad ese problema no simplemente era un problema, sino una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Diga conmigo, a veces los problemas no son problemas, sino que los problemas son oportunidades. Recuerda cuando se levantó Goliat. El pueblo israelita consideró a Goliat un problema. Sin embargo, David consideró a Goliat como una oportunidad. El pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto. Y obviamente Goliat se levantó desafiante. Pero Dios permite todas estas cosas. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el gran pez. 3 días de oscuridad. 3 días de desconcierto. Yo me imagino que Jonás estaba esperando en qué momento el gran pez iba a hacer digestión de él. Lo iba a destruir con sus fuertes ácidos, obviamente para hacer digestión. Pero aún en medio de esa oscuridad, Dios los estaba guardando y Dios lo estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque Dios había tomado otra decisión, darle una segunda vez a Jonás. Lea conmigo el libro de Jonás, capítulo número 3, el verso 1 y el verso 2. Y mire lo que dice Jonás capítulo 3, verso 1 y verso 2. Después de que el pez lo vomita en la tierra, Dios quiere hacer como un borrón y cuenta nueva. Y como que Dios quiere hacer un replay con Jonás y le dice, vino palabra de Jehová, diga conmigo, por segunda, diga conmigo, segunda vez.
Vuelve a decir conmigo, segunda vez. Por segunda vez, diciendo, Jonás, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vuelva a decir conmigo, segunda vez. La segunda vez se llama oportunidad. ¿Cómo se llama la segunda vez? Oportunidad. Por segunda vez Dios le daba la oportunidad a Jonás para levantarse. Algunos dirán, pastor, pero ¿acaso no es eso lo que hace Dios con todos nosotros? Amada iglesia, Dios no siempre va a brindar segundas oportunidades. Si no, pregúntele al rey Saúl. Dios no le dio la oportunidad al rey Saúl para que su reino le fuera restituido. Pregúntele a Adán y Eva, si acaso a Adán y Eva se le dio una segunda oportunidad. Dios no le dio una segunda oportunidad a Adán y Eva. Ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron destituidos del huerto del Edén. ¿O acaso no has leído también la historia de Moisés? Moisés hizo la gran mayoría las cosas bien, hasta que un día falló. Dios le dijo, háblale a la piedra, pero Moisés golpeó la piedra. Y dice la palabra que ese acto simplemente le impidió de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Jonás fue de aquellos personajes en los cuales Dios dice, bueno, vamos a comenzar de nuevo. Quizás, Jonás, no me entendiste lo que te dije la primera vez. Yo te dije que te levantara, fuese a Nínive y le predicara y proclamara la palabra para que este pueblo se arrepintiera. Me tocó que meterte en medio de una tempestad. Me tocó que preparar un gran pez. Y volvamos a comenzar. Entonces vuelve la palabra del Señor a Jonás y le dice, por segunda vez, Jonás, yo te ordeno que te levantes, vete a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Quizás muchos cristianos necesitan ser llamados 2 veces para obedecer. O quizás algunos no serán llamados 2 veces. El primer llamado se conoce como el propósito o la voluntad de Dios. Pero el segundo llamado se conoce como la oportunidad que Dios te da para tu vida. La pregunta es, quizás eres tú ese tipo de personas que el día de hoy Dios te está hablando a través de esta palabra y te está diciendo, te quiero dar una oportunidad para que te reivindiques, para que te ubiques en mi llamado y en el propósito que tú ya sabes que tienes. Porque hay gente que sabe que lo tiene. Hay gente que ha sido escogida. Hay gente que ha sido elegida. Y Dios ha sido tan paciente hasta el día de hoy que gracias a sus misericordias no ha sido consumido. Porque no es otra cosa que es la misericordia de Dios. No creas que como algunos pastores que no me lo merezco. No, la Biblia dice que tú y yo merecíamos ser consumidos por Dios. No merecíamos ni siquiera ver esta hermosa luz que estamos viendo el día de hoy. Hoy en día lo que nos sustenta y nos sostiene, diga conmigo, es su misericordia. ¿Sabe cómo llama esa misericordia? Su oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos brinda. Esta semana murió mucha gente a nivel nacional. En el mundo murió mucha gente. Y gente joven que no se les permitió tener esa oportunidad. Dios te está permitiendo tener esa oportunidad. Y quizás esta segunda vez la estás escuchando, no directamente de la voz de Dios, la estás escuchando a través de este siervo, este instrumento que simplemente permito que el Señor pues hable a través de su palabra. Quizás esta es tu segunda vez que Dios te está diciendo, mira, te pido que te levantes y ve y cumple el propósito por el cual has sido llamado. Cumple el propósito por el cual has sido escogido. Cumple el propósito por el cual obviamente te traje a este mundo. Mire, cuando uno habla de iglesia, mire, la iglesia no puede ser identificada como un grupo de personas que se reúnen. Mire, un término de iglesia que es del griego eclesía significa asamblea de llamados. Aquí no hay ningún tipo de persona extraña. Aquí todos los que estamos aquí porque fuimos escogidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos elegidos de Dios, una asamblea de gente especial. Fuimos rescatados por Dios para cumplir un propósito sobre esta vida. Y si no se está cumpliendo, Dios tendrá que levantar tempestades, Dios tendrá que preparar los peces hasta que se cumpla ese llamado. Quizás lo que estás pasando en tu vida corresponde en que Dios te está demandando tu llamado. Te está demandando
por el cual tú has sido escogido. Hasta que Jonás entendió. Y Jonás entendió que tenía la oportunidad de su segunda vez. Diga conmigo, segunda vez. No desaproveches la segunda vez, porque nadie te va a garantizar que habrá una tercera vez. Nadie te lo va a garantizar. Pero si Dios te da esa segunda vez, creo que es momento de aprovecharla. Quiero seguir avanzando. En la segunda oportunidad en la cual les quiero compartir es acerca del rey Ezequías. Todos conocen un poco la historia del rey Ezequías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice la palabra que de repente en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Y cayó enfermo de muerte. Verso 20, capítulo 20, verso 1. Cayó enfermo de muerte. Y de repente dice la palabra que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La Biblia dice que el rey Ezequías cayó enfermo. ¿Qué se necesita para caer enfermo? Estar sano. Pastor, ¿qué más? Nada. Usted puede estar muy sanito en la mañana y al cabo de una hora su condición de salud puede empeorar. Y a los 2 días puede agravarse. Y a los 3 días va de cirugía. Y a los 4 días, Dios no lo quiera, le toca entrar a una UCI. ¿Qué se necesita para estar en un estado en el cual se encontraba Ezequías? La Biblia dice literalmente que en aquellos días cayó enfermo. Enfermó gravemente. Tan grave era la enfermedad que dice la Biblia que su enfermedad era de muerte. Es decir, podíamos colocarle un sinónimo, era terminal. De repente se da cuenta el profeta Isaías y lo llama: Ezequías, ¿cómo estás? Muy grave, muy enfermo. Isaías dijo: no, voy a orar por ti, voy a ir a visitarte. Y fue a visitarlo el profeta Isaías. Me imagino que Ezequías se puso contento porque pensó: viene a traerme una palabra de consuelo, viene a traerme una palabra de sanidad, viene a declarar sanidad sobre mi cuerpo, viene a imponer sus manos para que mi cuerpo sea restituido. Y de repente, obviamente, el profeta llega y obviamente le dice: mira, vengo de parte de Dios a traerte una palabra. Y la palabra es que Jehová dice así. Imagino que el rey estaba esperando: habrá sanidad sobre tu cuerpo, el problema va a terminar, te levantarás en los próximos días y todo saldrá bien. Pero déjeme decirle que ese no fue el mensaje. Inmediatamente el profeta le dice: mira, Ezequías, Dios me dice que te diga, no sé si te va a gustar el mensaje, pero Dios me dice que ordenes tu casa, porque de esta enfermedad morirás y no que vivirás. Imagínese por un momento, siempre he hecho esta comparación, que de repente usted caiga enfermo. De repente llaman a los ancianos de la iglesia o al pastor de la iglesia y le dicen: le vamos a visitar. ¿Usted qué espera? Que le llevemos una palabra de consuelo. ¿Usted qué espera? Que le unja con aceite. ¿Usted qué espera? Que ore por usted para que reciba sanidad. Pero de repente le sale el que le visita, el siervo, el líder o el pastor, y le dice: mira, prepara tu maleta, organiza tu testamento, porque de esta no te vas a levantar. ¿Usted qué actitud tomaría? A ese pastor le falta amor. Claro, ¿usted qué pensaría? Usted viene a traerme una mala noticia. Pero ese fue el mensaje que Isaías le estaba entregando al rey Ezequías. Y uno mira qué había hecho Ezequías para morir de esa manera. En el contexto usted va a encontrar que Ezequías había hecho lo recto. En el contexto usted va a encontrar que Ezequías había agradado a Dios. En el contexto usted va a encontrar que Ezequías fue un hombre que caminó rectamente con el Señor. Entonces uno se pregunta, si haciendo lo bueno cae en ese estado, pues qué esperanza si se hace lo malo. Ahora, ¿en dónde aparece la oportunidad? La Biblia dice que Ezequías no se puso a recriminar a Dios cuando llegó la tempestad, cuando llegó la dificultad. La Biblia dice que Ezequías comenzó a orar a Dios, a rogarle a Dios, a recordarle a Dios todas las cosas buenas que había hecho en vida y a implorarle una nueva oportunidad. Porque Ezequías quería vivir. Ninguna persona enferma está pensando: me quiero morir.
Todas las personas cuando caemos postrados de una enfermedad, queremos sanarnos rápidamente para mejorar nuestra calidad de vida. Queremos vivir por causa de nuestra familia o por causa personal. Y uno en algunas ocasiones, cuando especialmente se ha sentido a tal punto que uno dice, pastor, esto como que es un poquito grave y esto es posible. Mire, hablar de enfermedad es hablar de posibilidad de morir. Yo no sé cuántos de los que están aquí podrán dar un testimonio y decirme, pastor, yo estuve casi muerto, pero gracias a Dios hizo un milagro en mi vida y me dio una segunda oportunidad. Pero déjeme decirle que hay mucha gente así. Conozco muchas personas creyentes que Dios les ha dado una oportunidad. Un día le dieron un diagnóstico médico el cual no le era favorable, el cual obviamente decía, prepárese para lo peor, pero Dios organizó lo mejor para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios decidió darte esa segunda oportunidad. Pregúntale a una persona que está pasando esa situación. ¿Qué te dirá? Ay, pastor, si Dios me diera la oportunidad, haría algo diferente con mi familia. Pastor, si Dios me diera esa oportunidad, haría algo diferente con mis padres. Pastor, si Dios me diera esa oportunidad, haría algo diferente con mis hijos. Pues déjeme decirte que hoy Dios te está dando la oportunidad. O simplemente estás esperando verte postrado. Simplemente estás esperando que algo malo te ocurra para aprovechar la oportunidad que hoy Dios te está brindando. Había un mensaje muy correcto en la vida de Ezequías, porque yo creo que no puedo pasar por alto el mensaje del profeta Isaías. Y el mensaje era el siguiente: ordena tu casa. ¿Cuál era el mensaje? Ordena tu casa. ¿Qué significa eso? Ordena tu casa puede representar tu casa, puede representar tu vida, puede representar tu ministerio, puede representar tu familia, puede representar tus empresas, tus negocios, tu economía. Aunque Ezequías había tomado una buena actitud y estaba buscando oportunidades, porque aprenda también lo siguiente, diga conmigo, las oportunidades no siempre llegan. Las oportunidades hay que buscarlas. Y él le pidió al Señor, dame una segunda oportunidad. Pero el mensaje fue claro: ordena tu casa. Pregúntate por un momento, ¿qué es aquello que no está en orden en tu vida? Porque si alguien te dice, ordena algo, es porque ese algo está en desorden. Cuando un padre de familia tiene que decirle a uno de sus hijos, ordene el cuarto, no porque el cuarto esté ordenado, sino porque el cuarto está ¿cómo? Desordenado. ¿Qué cosa en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu ministerio está en desorden? Yo he escuchado a gente decirme, pastor, mi vida está vuelta un 8. ¿Qué significa esa expresión, mi vida está vuelta un 8? Significa que su vida es un desastre, que su vida es un desorden. Mire, hay algo que acompaña el desorden y es la soledad. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así hoy en día hay muchos cristianos que están desordenados y están vacíos porque no tienen a Dios. Porque donde hay desorden, pues Dios no puede obrar. La soledad trae caos y trae oscuridad. Y ese desorden puede ser aplicado en cualquier área de tu vida. Mire, el orden no es producto de la improvisación, sino de la planificación en todas las áreas de tu vida. Dios tiene que convertirse en tu prioridad para que el resto de cosas sean añadidas. Y no es al revés. Ezequías no fue a buscar una medicina alternativa. No fue a buscar simplemente otra opinión médica o científica. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Lo que estoy diciendo es que cuando él recibe el mensaje del profeta Isaías, fue a buscar a Dios en la intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de la intimidad oró, rogó y lloró. Y le dijo al Señor todas las cosas buenas que él había hecho hasta ese día. Pero él tenía que ordenar algunas cosas en su vida.
Y a veces la gente piensa, pastor, pero eso no es un mensaje para la iglesia, porque uno considera que en la iglesia la gente ya está en orden. Pero cuando usted escucha un mensaje que el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Tesalónica, él le dice, pero hermanos, ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te apartéis de todo hermano que anda desordenada. ¿Qué? ¿Lo dice o no lo dice? Claro que sí lo dice. Es decir, que aquí todavía hay muchos cristianos que asisten a la iglesia, comulgan la palabra de Dios, quizás ofrendan y diezman, quizás pertenecen a un grupo familiar, pero todavía en su vida hay mucho desorden. Y todavía andan desordenadamente. Y como andan en desorden, se encuentran vacíos. Y quizás están perdiendo la oportunidad del llamado de Dios sobre su vida. Entonces el profeta y el predicador te dice, ordena tu casa. Y antes de morirte, deja todo planeado, todo organizado. Y porque el profeta le dice, no vivirás. Ahora, ¿qué ocurre? Habla su Biblia, segundo Reyes capítulo 20, verso 4 al 6. Después de que Ezequías empieza a orar, empieza a clamarle al Señor, porque eso fue inmediato. A veces la gente espera. Todavía estaba el visitante allí. Y dice la Biblia que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, de repente Dios le dice a Isaías, para un momentico que he cambiado de opinión. A Jehová diciendo, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre ha oído tu oración. Hoy el Señor te dice que ha escuchado tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Ha visto tus lágrimas. El Señor ha visto tus lágrimas. ¿Cuántos dicen amén? He aquí que yo te sano. Hoy el Señor te dice, no te preocupes, que yo traeré sanidad sobre tu cuerpo. Dale ese fuerte aplauso al Rey. Y mire, dice así, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Pero yo quiero decirte, Ezequías, que he tomado la siguiente decisión, parafraseando un poco la palabra. Añadiré a tus días 15 años más. Diga conmigo, nueva oportunidad. ¿Nueva qué? Nueva oportunidad. Pregúntele a una persona que ha padecido cáncer y que Dios le ha dado una segunda oportunidad, ¿cómo ve la vida? Pregúntele a aquella persona que estuvo a punto de morir por causa de un accidente, pero Dios impidió de que eso ocurriera y hoy tiene una buena oportunidad. ¿Cómo empieza a valorar ese nuevo mañana y esa nueva misericordia de Dios? Como muchos no han pasado por ese tipo de situaciones, pues no conocen al Dios de las oportunidades. Pero imagínese por un momento Ezequías, después de que le faltaban simplemente horas o quizás un par de días, Dios le dice, mira, he cambiado el diagnóstico, he tomado otro tipo de decisión. Isaías te trae un mensaje y te dice, tu enfermedad va a quedar sana. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y quiero decirte que te voy a dar otra oportunidad y ya no tendrás 7 días ni 4 días, sino que tendrás 15 años más. ¿Sabe usted que la gran mayoría de los que estamos aquí somos producto de esa segunda oportunidad? Imagínese por un momento si Dios no tuviera la oportunidad y no hubieras conocido al Señor. Créeme que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Hace rato hubiésemos partido con el Señor o sin el Señor, que es en el peor de los casos. Pero estamos aquí porque un día Dios tuvo misericordia de nuestras propias miserias, tuvo misericordia de nuestro propio desorden, tuvo misericordia de nuestras soledades. Y un día Dios nos llamó y nos dijo, levántate. Algunos todavía estamos huyendo o están huyendo, no me incluyo, algunos estarán huyendo de la presencia de Dios, haciéndole un quite al llamado de Dios. Hay algo que yo quiero decirle y yo quiero que usted me lo tome por el lado amable. Y quiero decirle que el llamado de Dios es irrevocable. Es que no es que Dios como, ay, que fue tacho, ya como que me equivoco. Dios no se equivoca. Si Dios te llamó, ya te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Es usted quien le hace el quite al llamado de Dios. ¿Y sabe qué significa esto? Que Dios lo va a cumplir por las buenas o por las no tan buenas. Es preferible cumplirla por las buenas. ¿Cuántos dicen amén? Y atender al llamado de Dios, dejar de huir de la presencia de Dios y decirle, como un día le dijo el profeta Samuel, heme aquí, habla que tu siervo oye. O como un día dijo el profeta Isaías,
¿A quién enviaremos? No, Señor, heme aquí, yo iré por ti. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Rey. Tercero y último, la oportunidad de Pedro. Todos conocemos la linda historia del apóstol Pedro, cómo fue su llamado y cómo el apóstol Pedro anduvo con el maestro todo el tiempo. Jesús para Pedro, Pedro para Jesús. Pedro fue uno de los principales o quizás el mejor discípulo que tuvo Jesús, el que mayor revelación tenía. Recuerda que en una ocasión Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchos respondieron Juan el Bautista, otros respondieron Elías, otros respondieron tú eres Jeremías o cualquiera de los profetas. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro representa a todo cristiano dispuesto a amar a Dios, dispuesto a servir a Dios. Cristianos que tuvieron un encuentro con Dios, a tal punto que Pedro representa a ese tipo de cristianos que dicen: pastor, yo lo haría todo por el Señor. Porque recuerde que en una ocasión Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Es ese tipo de cristianos que caminan, que sirven, que discipulan. Pero usted sabe que no todo en la vida es color de rosa. Usted sabe que no todo en la vida cristiana, pues en muchas ocasiones se permanece. Hay momentos en los cuales las debilidades, las tentaciones, los placeres de este mundo, el descuido en el área espiritual puede ganarnos una ventaja. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Mire, la caída de Pedro fue prácticamente anunciada por el mismo Jesús. Cuando estaba en el Getsemaní, Jesús le dijo: mira, Pedro, yo estaba orando por ti para que tu fe no falte. Le dijo: Pedro, vela y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Mira, yo he identificado que Satanás te ha pedido para zarandearte como ¿quién? Como a trigo. Buen cristiano, buen fiel, pero el apóstol Pablo dio un gran consejo: mire que el que esté firme, mire que no caiga. Muchos de los que están aquí hemos sufrido caídas espirituales. Muchos de los que estamos aquí hemos cometido pecados que quizás no hubiésemos querido cometer, pero se han cometido. Muchos de los que están aquí en algún momento de nuestra vida cristiana hemos descuidado la oración, hemos descuidado el ayuno, hemos descuidado la palabra, hemos descuidado el servicio. Hay otras cosas que nos ha atraído, muchas cosas del mundo que nos está apartando. Nos hemos convertido, algunos se han convertido un poco más de religiosos, es decir, no se apartan del todo de la iglesia, pero tampoco comulgan con el Señor. Es decir, vienen, pero no están. Y obviamente ese era Pedro, hasta que se vio confrontado. Y dice la Biblia que él no pudo entregar su vida por Jesús. Y de repente, en medio de esa situación, una mujer le dice: tú también eras uno de ellos. Dijo: yo no lo conozco. Hasta que el gallo cantó ¿qué? 3 veces. Y la Biblia dice que a partir de allí, Pedro lloró amargamente. Muchos cristianos hoy en día viven de remordimientos. Y el remordimiento te lleva a la muerte. El arrepentimiento te da vida. Recuerde que el remordimiento llegó a que Judas se ahorcara. El verdadero arrepentimiento te lleva a reconciliarte con Dios. Pedro había incumplido la promesa de amar a Jesús hasta el día de su muerte. Y dice la Biblia que Jesús muere, pero al tercer día resucita. ¿Y sabe qué ocurrió con Pedro y los demás discípulos? Volvieron a lo que ellos antes hacían. Hoy en día encontramos muchos cristianos que han vuelto a lo que hacían antes. Ellos volvieron a tomar las redes, volvieron a la barca, volvieron a pescar, no porque esto signifique que sea un pecado pescar, no me vayan a malinterpretar, pero significa que ellos habían abandonado ya a Jesús y volvieron a hacer lo que ellos hacían antes. Es triste encontrar hoy en día cristianos que un día fueron levantados, que recibieron una promesa de parte de Dios, sirvieron como lo hicieron y hoy en día desaprovecharon esa oportunidad. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, amada iglesia. Porque cuando Jesús resucita, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús va a buscar a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y en Juan capítulo número 21, dice la Biblia que mientras ellos estaban pescando y ya estaba amaneciendo, se les aparece Jesús. Y les dice: echen las redes a la derecha. Y hubo una gran bonanza. Y comieron.
Y Pedro vio al maestro y se vistió porque sabía que era el maestro. Pero yo me imagino que Pedro no sabía qué hacer, dónde esconderse, porque él sabía que le había fallado. Él sabía que había pecado. Él sabía que no había sido digno al llamado y de la confianza que Jesús le había hecho. Yo me encuentro con mucha gente que un día profesó el evangelio. Mucha gente que quizás asistió a esta iglesia y me lo encuentro en los centros comerciales, me lo encuentro en las grandes superficies. Y sabe, cuando uno ve la actitud y la condición espiritual de esas personas, sabe uno que ve en ellos, perdone que le diga, vergüenza. Porque el pecado genera vergüenza. Ni siquiera tienen la dignidad de levantar su rostro, sino que se hacen como que no lo ven. Yo a muchos los he sorprendido y le he dicho, hola hermano, ¿por qué no has vuelto? Porque hay gente que se siente que no es digna, porque eso es lo que hace el pecado. Desaprovechó la primera oportunidad. Pero yo no he sido llamado a juzgarles, yo he sido llamado a extenderles una mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan capítulo 21 dice la Biblia que cuando hubieron comido, Juan 21 verso 15, dice que cuando hubieron comido, entonces Jesús llamó a Pedro. Dice, yo necesito conversar contigo, Pedro. Hay una conversación que está pendiente entre los dos. ¿Te acuerdas la última vez? ¿Te acuerdas que yo te advertí tantas cosas? Sin embargo, Jesús no vino a recriminarlo, tampoco a señalarle, mucho menos a juzgarle. Tampoco usted no se sienta juzgado ni señalado a través de esta palabra. Por lo menos siéntase confrontado, dígale, el Señor me está hablando. Entonces Jesús le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, quiero hacerte la siguiente pregunta, Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Más que estos? Sí, Señor, respondió Pedro, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Pedro pastorea mis ovejas. Y le dijo Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristecido, dice la palabra, que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, yo quiero que tengamos algo claro. Tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Mira, iglesia, yo sé que muchos hemos fallado, pero yo también sé que muchos aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente estás esperando esa oportunidad. Y eso le dice, Pedro, quiero decirte, apacienta mis ovejas. Amor significa tres cosas. Amor significa perdonar. Amor significa restaurar. Y amor significa servir. Jesús vino a perdonar a Pedro, pero Jesús vino a restaurar a Pedro. Y Jesús vino para que Pedro aprendiera a servir. ¿Sabe? Concluyo diciendo, Jesús le estaba dando una nueva oportunidad a Pedro. Como un día se la dio a Jonás, como un día se la daría al rey Ezequías, como un día se la daría al rey David, como un día se la daría a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Cuando dice la palabra que muchos se alistaban para apedrearla por aquel acto, Jesús simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego Jesús va a la mujer y le dice, ¿quién te juzgó? Me dijo, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe? De esto aprendí, iglesia. Nunca permitan la condena de alguien que no esté libre de pecado. Mire la persona que tiene a su lado. Nunca permitan la condena de alguien que no esté libre de ¿qué? De pecado. Si el que debía juzgarte nunca te juzgó, sino que te perdonó, ¿quién tendrá la autoridad moral para poder juzgarte? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque no importa cuál haya sido tu pecado, la segunda oportunidad en Dios sí es posible. ¿Cuántos dicen amén? La segunda oportunidad en Dios sí es posible. Imagínate el hijo pródigo cuando volvió en sí en cuestión de su pecado. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros. Por lo menos podré garantizar techo y comida. La Biblia dice que el padre, al verlo de lejos, reconoció a su hijo. Y aquel que consideraba ya no ser digno de ser llamado hijo,
el padre seguirá siendo padre y seguirá teniendo su hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, iglesia? No importa si has pecado, no importa si has fallado, no importa si le has incumplido al Señor. No te quiero justificar ni justificar esos hechos. Lo que quiero decirte es que el Padre te está esperando. Habrá vestido nuevo, habrá calzado nuevo, habrá un anillo nuevo y habrá fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque ha sido rescatado el que se ha perdido y ha recibido una nueva oportunidad. Diga conmigo, nueva oportunidad. Muchos no tendrán una nueva oportunidad. Moisés no la tuvo, Saúl no la tuvo, muchos no la tuvieron. Pero Dios a ti te ha dado y te está dando el día de hoy una oportunidad. Cuando las oportunidades llegan, iglesia, las oportunidades hay que tomarlas. Las oportunidades no se pierden. Las oportunidades se dejan que otros la tomen. Antes de pastorear, hubo 2 que estuvieron antes de mí, pero no aprovecharon su oportunidad. Cuando la oportunidad llega, dile al Señor, heme aquí. Diga conmigo, heme aquí. Recuerden, a veces los problemas no son problemas. A veces los problemas son oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Esta es tu oportunidad. Pastor, pero estoy en pecado. Esta es la oportunidad de buscar a Dios. Pastor, pero he abandonado algunas cosas. Ese es el momento de acercarse a Dios. Pastor, es que cogí otro tiquete y me fui para otro lugar, para Tarsis. Dios te va a colocar el pez y te va a traer al mismo lugar y te va a decir, levántate y te voy a llamar por segunda vez. Quizás este mensaje pude haberle titulado tu segunda vez y sonaría bien, quedaría perfecto. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de únicas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Ponte de pie en esta hora y dile, Señor, hoy te doy gracias por esa oportunidad. Gracias, Dios, por darme mi familia. Mucha gente no tiene oportunidad de una familia. Gracias, Dios, por mis hijos. Son muy cansones, pero hay gente que no tiene la oportunidad de ser padres. Claro, conozco gente que quiere ser padre y no lo puede ser. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la oportunidad de empleo que tiene. Quisiera tener otra, pastor. Pues seámosle fieles al Señor y empiece a crear nuevas oportunidades. Empieza a experimentar y a explorar nuevas oportunidades. Y cuando una oportunidad buena llega a tu puerta, no la pierdas. Hay gente que llegó a los 50, 60 años lamentándose, ay, pastor, la oportunidad que un día perdí. Otro la tomó. Ese buen hombre que dejaste pasar, o esa buena mujer que dejaste pasar, otro la tomará, o otro la tomará. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad de volver el corazón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Tienes una familia? ¿Tienes unos hijos? ¿Tienes un empleo? Sirvámosle a Dios.